Bienvenido y bienvenida a mi vídeo más personal que he hecho hasta el momento. No sé si me conoces desde hace tiempo, no sé si me conoces desde hace poco o me estás conociendo en este momento. Independientemente de ello, voy a contarte mi historia, voy a contarte de dónde vengo, voy a contarte mi pasado. Y no porque esta historia me defina, no porque esta historia determine quién soy a día de hoy, para nada. Pero te voy a contar mi historia porque a día de hoy puedes verme en redes sociales compartiendo contenido sobre conciencia, sobre psicología, sobre relaciones, sobre la mente, el inconsciente, patrones, transformación y demás. Puedes ver cómo tengo un negocio en el que acompaño a personas en sus procesos de transformación de patrones para que puedan vivir con paz, con claridad, con confianza, con buenas relaciones. Pero esto no siempre fue así, ni mucho menos. Hubo un momento en mi vida en el que yo estaba perdido, en el que yo también viví con relaciones destructivas, en el que yo también vivía con dependencia emocional, con miedo, con ansiedad, con dolor, con muchos conflictos que no sabía ni dónde meterme, con insuficiencia, con falta de propósito, falta de dirección. No sabía quién era, ¿vale? Me sentía mal. Y hubo un momento en mi vida, varios momentos en mi vida, en el que estaba ahí en esa oscuridad. Y te comparto esto para que, no porque mi historia sea especial, para nada, mi historia no es especial, pero por eso mismo te la comparto. Porque muchas veces vemos referentes y los vemos ahí ya impactando, y los vemos con una marca, y los vemos con... Pero no entendemos el proceso que han pasado y que también somos humanos todos. Tu historia es igual que la mía y mi historia es igual que la del otro. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo he usado mi pasado no para condenarme, sino para llevarme hasta aquí. He usado todo ese dolor, todos esos patrones, todo ese miedo, no para limitarme, sino para atravesarlo y llevarme hasta aquí. Así que te quiero compartir mi historia justamente para esto. Primero, para que me conozcas, para que veas que soy un ser humano igual que tú y que tengo miedo igual que tú y que he sentido dolor y siento dolor igual que tú y que me siento vacío igual que tú y que tengo miedo a la soledad igual que tú. Pero que igual que tú, ¿vale? Aunque siente lo mismo que tú y que los demás, eso no me limita, ni me condiciona, ni me determina. Al revés, he utilizado esto para llevarme hasta aquí y para seguir llevándome a donde me quiero llevar. Te voy a contar mi historia en primer lugar para eso, para que veas mi humanidad. Y en segundo lugar, para que si te inspira a coger la situación y a coger tu pasado para llevarte a donde quieres ir y para llevarte a la paz y para llevarte a tener relaciones sanas en vez de para hundirte y quedarte en la oscuridad y quedarte en el sufrimiento, también, ¿vale? Porque si yo he podido, todo el mundo puede, porque yo no soy especial. Así que vamos allá. Nací en Alicante, el 11 de septiembre del 2001, el día de las Torres Gemelas, ¿vale? Mi padre se ha dedicado a la hostelería, mi madre ama de casa, y se divorciaron, se separaron cuando yo tenía 3 años, ¿vale? Yo no tengo ningún recuerdo de ver a mis padres juntos. ¿Cómo era yo en la infancia? ¿Cómo yo era de niño? ¿Quién era ese Roberto? Pues era un niño, ahora donde me ves, no era un niño tímido, era un niño introvertido, era un niño al que siempre le ha costado abrirse y siempre le ha costado relacionarse y siempre le ha costado mostrar su mundo interno, ¿vale? Y eso mismamente es lo que me llevó a indagar y mirar en mi mundo interno y imaginar, crear, jugar. Era un niño con mucho mundo interno, ¿vale? Me costaba relacionarme. Pero bueno, a pesar de eso tenía amigos, pero no me abría con todo el mundo, era muy selectivo, ¿vale? Y sobre todo era porque tenía mucho miedo al rechazo. Miedo al rechazo, miedo al juicio, miedo a ser humillado, a ser castigado, miedo a equivocarme, a fallar, ¿no? Todo eso condicionado por la educación, lo que aprendí en casa, la identidad, etc. Ahí tampoco quiero entrar. Pero sí que entiendas, ¿no? Que era un niño así. Era buen estudiante, ¿vale? No, nunca tuve problemas en el colegio,
en el instituto, sacaba buenas notas, incluso ni me esforzaba ni me tenía que esforzar para estudiar, porque sacaba buenas notas, se me daba bien, ¿vale? Pues era rápido mentalmente y se me daba bien. Era un chico educado y la verdad que recuerdo una infancia y una niñez pues alegre, tranquila, con sus más, con sus menos, pero me lo pasé muy bien. El problema, o los primeros problemas, empezaron con la primera etapa de la adolescencia, ¿no? A eso de los 12 años. Empezaron a haber problemas económicos en mi casa, ¿vale? Yo vivía con mi madre y con mis dos hermanos, un hermano mayor y una hermana pequeña. Y empezaron a haber problemas en casa, mi madre se quedó sin trabajo, no había para pagar el alquiler apenas, había que pedir dinero prestado. Y yo me acuerdo, ¿no? Ir a Cáritas, que es un banco social de comida, a recoger comida, galletas, leche, agua. Yo me acuerdo estar con mi madre y no tener luz en casa. Y estar con velas. Y aún así había amor en casa, ¿eh? Lo recuerdo con amor, lo recuerdo bonito, pero te lo cuento porque en ese momento, esa etapa me marcó mucho, ¿vale? Porque claro, ver a mi madre llorar, ver a mi madre mal, ver a mi madre que no podía sacar a sus hijos adelante, había un contexto, había una oscuridad en esa casa, no a malas, ¿no? Sino que había mucha negatividad, mucha tristeza, era entrar a casa y sentir una oscuridad, sentir una negatividad. Y claramente yo ahí empecé a cargar con mucho dolor. O sea, yo no entendía lo que pasaba, yo incluso me avergonzaba, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo mi primera novia la tuve a los 14 años, yo la llevaba e intentaba no abrir la nevera, porque no había nada, me daba vergüenza. Y claro, eso también iba generando en mí una identidad y ciertos patrones y ciertas heridas y demás, ¿no? Había mucho dolor, a mí me mataba ver a mi madre así, incluso, claro, cargaba con culpa, me quería hacer responsable, intentaba sostener emocionalmente a mi madre, pero era imposible, entonces la única solución era huir. Era irme de casa, pasar tiempo en la calle, con mis amigos, evadirme, ¿vale? Evadirme todo ese dolor que no podía gestionar en ese momento. Date cuenta de que en la infancia hay situaciones que nos superan y que no sabemos gestionar. Y ese dolor se queda ahí, ¿eh? Luego veremos cómo afecta en mi vida. Pero en ese momento no sabía qué hacer, entonces huí. Pasaba mucho tiempo en la calle, empecé a probar el alcohol, a jugar con los porritos, con la marihuana, etc. ¿Qué pasa? Que eso a mi madre no le gustaba. En mi casa siempre ha habido reglas, normas, ha habido límites y yo empecé a sobrepasarlos, porque para mí llegar a casa era un infierno, ¿vale? Y empezaron a haber discusiones con mi madre, empezaron a haber peleas muy fuertes, hasta que una pasó el límite, terminé llamando a mi padre y me fui a vivir con él. Yo con mi padre tenía relación, pero no tenía una confianza y no me había abierto con él, no. Si ya era un niño que le costaba abrirse, pues con mi padre no tenía esa confianza. Me fui a vivir con mi padre y claro, mi padre trabajaba todo el día, ¿vale? Y ahí es como que experimenté una falsa sensación de libertad, ¿no? Estaba solo en mi casa con mi padre y podía hacer lo que quería. Entonces, claro, ya el tema de los porros, pues ya fumaba en casa, ya se volvía algo más, en vez de un juego, más dependencia, ya dejé de ir a clase un poco, ¿no? Me fugaba un poquito, me dormía, como nadie me decía nada, como nadie... Y ahí sí que es verdad que me faltó esa referencia, esa guía, porque yo tampoco pedí ayuda. Al final no culpo a nada ni me victimizo de nada, yo me he hecho responsable de todo, pero te lo cuento como yo lo viví ahí, ¿vale? Yo sentí que ahí me faltaba una referencia, una guía, alguien que me dijese, hey. Entonces, me faltó ese masculino y empecé a hacer lo que quería, la relación que tenía se volvió súper tóxica, es algo que marcó mi adolescencia. Yo me volví, claro, todo ese dolor que yo tenía y todo ese odio y toda esa rabia de lo de mi madre, de no vivir con ella, de todo eso, lo proyectaba.
en mi relación. Era un celoso, un posesivo, un controlador, discusiones súper fuertes, idas y venidas, dejaba a mi novia, me iba con otra, siempre buscando amor y validación, buscando a mamá, buscando validación en las mujeres, buscando el amor, ¿no? que perdí en un momento, que sentí que no me dieron, y ahí estaba, en una relación tóxica que se volvió súper tóxica y buscando amor en cualquier lugar, con un miedo a la soledad terrible, era incapaz de quedarme solo porque sentía un vacío brutal. Y a pesar de ello, bueno, seguí avanzando. Y el siguiente paso fue empezar a trabajar, básicamente. Llegó la época de bachiller y dije, ¿sabes qué? Esto no me llena, los estudios yo no sé ni para qué estudio. Me quedé en segundo bachiller intentándolo 3 veces y dije, mira, yo no sé para qué hago esto, me voy a trabajar, me pongo en la hostelería, igual que mi padre, ¿vale? Si te das cuenta, toda nuestra historia está movida por patrones, por lealtades, por conflictos, por heridas, todo, todo. Y si no lo ves, sigue dirigiendo tu vida y es donde vive la mayoría de la gente, ¿vale? Si tú no ves que dirige tu vida. El trabajo, la relación que tienes, tu forma de ser, todo eso está condicionado por tu infancia y por todo lo que has vivido, ¿vale? Yo en ese momento no era consciente, entonces empecé a trabajar en la hostelería y bueno, ahí se estabilizó mi vida, ¿no? Un poquito, porque la relación se calmó, porque yo ya había madurado, ya iban pasando los años, ganaba dinero, podía viajar, podía, pues no sé, hacer planes, irme a cenar, tener mis amigos, salir de fiesta cuando quería, pues tenía mi moto, tenía el coche, tenía... No, era como, oye, pues tengo una vida, ¿no? La gente ve que tengo una vida, para mi madre tengo una vida, para mi padre tengo una vida, tengo una pareja, tengo todo lo que la sociedad te dice. Un sueldo, una pareja y por dentro vacío. Vacío. Porque no me encontraba a mí, no por el trabajo, no me encontraba a mí. Y siempre había un motor, una voz dentro de mí que me decía, tú necesitas algo más, necesitas encontrarte. Y probé, ¿no? Probé estudiar fotografía, probé estudiar marketing digital, pero a pesar de eso, siempre volvía. A la hostelería es como, tenía miedo de salir de esa identidad, de esa zona de confort, Pero siempre había algo dentro de mí que me decía, joder, tú sabes que en el fondo había una voz dentro de mí que me decía, tú cuando dejes de fumar y cuando des el paso de cambiar, vas a explotar. Yo lo sabía, y tardé mucho tiempo en hacer caso a esa voz. El siguiente paso que di para intentar cambiar, porque había una voz dentro de mí que quería cambiar, fue dejar a mi pareja, ¿vale? Dejé a mi pareja, me fui de mi pueblo donde yo vivía, con la intención de cambiar, ¿no? El cambio no viene de lo externo, viene de lo interno. Justamente esa decisión fue la que me llevó a tocar fondo. Porque me quedé sanando y me quedé encontrándome mientras buscaba a otras mujeres, mientras estaba adicto a los porros, mientras estaba vacío, solo, evadiéndome, aislándome de la vida y del mundo. Y en ese momento toqué fondo, Fue mi etapa más oscura, porque incluso todo lo que la mente había callado y todos esos conflictos que yo no había visto, mi cuerpo empezó a expresarlos. Me empezaron a salir calvas en la cabeza, desarrollé un asma grave, me era imposible respirar y aún así fumaba. Yo me acuerdo ponerme el Ventolin para respirar y luego dar una calada al porro o al cigarro. Estaba tan vacío y me daba tanto miedo conectar con ese vacío y con ese dolor que mi vida giraba en torno a escapar del dolor. Todo. Hasta que la vida, sabia como nada, me puso un accidente. Me hice un corte trabajando en la mano con un vaso y en ese momento me tuve que ir de baja a casa y estuve 3 días en mi casa sin salir, fumando ahí con el móvil, pornografía, juegos, o sea, mi vida era un evadirme de mí mismo y de... Como está la mayoría de la gente al final, solo que en ese momento no lo ves. Era incapaz de quedarme 2 minutos solo conmigo mismo, Y llegó un momento, no sé qué pasó, que una voz se despertó y dije, tengo que cambiar. Me acuerdo en ese momento
mirarme al espejo de mi habitación y no saber quién era. Así lo sentí. Rompí a llorar. No sabía quién era. Había pasado de estar con mi mamá a estar ahí drogado y sin... No sé. Me había perdido. Ese niño educado y ese niño bueno y ese niño a estar perdido en la vida con 21 años, 20 años. Y fue el momento en el que tomé una decisión, la de cambiar internamente. Dejé de fumar, empecé a leer, empecé a ir al gimnasio, dejé el trabajo, empecé a cambiar de verdad. Y ahí fue cuando empecé a exponerme en redes sociales, ¿vale? Empecé a exponerme en redes sociales con el fin de que la gente conociese mi cambio, para inspirar, para que los demás pudiesen ver, ¿no?, qué estaba haciendo y que sí que era posible salir de ahí. Que no estabas condenado a vivir en esa oscuridad y en ese sufrimiento y en esa adicción y en esa limitación. Empecé a exponerme en redes, empecé a compartir mi proceso, cómo iba al gimnasio, cómo leía, cómo tal. A los 6 meses estaba haciendo mi primer evento presencial, delante de 15 personas. 2 meses después, mi segundo evento presencial. Durante todo ese año hice cientos de mentorías y de sesiones gratis para coger experiencia y para aportar al mundo y para darle a las personas lo que yo había obtenido. Y claramente dejó de ser un juego. Dejó de ser un juego de un niño y empezó a convertirse realmente en un propósito de verdad. Empecé a formarme, empecé a estudiar y empecé a sanar realmente. Porque en ese proceso me di cuenta de que los hábitos no servían. Había que ir dentro. Había que hacer un trabajo interno. Un trabajo de sanación, un trabajo de ver patrones, un trabajo de liberar, de sanar heridas y de todo lo que te he dicho en la historia, recontextualizarlo, verlo y transitarlo. Pasar noches oscuras y a día de hoy sigo haciéndolo. No se ha acabado. Y qué bendición, porque ahora todo eso es una oportunidad para crecer, para sanar y para... Pero a día de hoy vivo en paz, independientemente de... Vivo en paz. Me siento bien conmigo mismo. Tengo el cuerpo que quiero, tengo la mente que quiero, tengo las relaciones que quiero, tengo el propósito que quiero. No es casualidad, ¿eh? Y no es por echarme flores, pero me lo he trabajado. He tomado decisiones. Básicamente he tomado decisiones, he invertido, he confiado y he puesto el trabajo. Interno y externo. Y no he dejado que mi historia me condicione. He sanado. Y he transformado, he hecho una transformación interior brutal. Y ahora me ves aquí, compartiéndote mi historia para inspirarte y para que ojalá te llegue y te pueda servir, ¿no? Y te puedas ver reflejado, que si yo lo he hecho, tú también puedes. Y ahora justamente, en un momento también de cambios en mi vida, porque nunca acaban y que sigan viniendo, en septiembre empieza una de las etapas más importantes de toda mi vida hasta ahora. Hace un año que pude dejarme mi trabajo en la hostelería, ¿vale? Definitivamente dedicarme 100% a mi propósito y vivir de esto. Y este septiembre abro de nuevo las plazas del máster en transformación interior. Ya no solo como un programa, ya no solo como un curso, sino como una nueva disciplina. Integrando mi experiencia, integrando diferentes campos de estudio como la psicología, la conciencia, la espiritualidad o la neurociencia, para que las personas puedan hacer ese cambio y puedan hacer esa transformación que yo he hecho y que se puedan llevar a la paz, a la confianza, a construir relaciones sanas y construir la vida que se merecen. Ya te contaré más de todo esto, pero hasta ahora agradecerte por llegar hasta aquí, espero que te haya servido este vídeo y sobre todo que te sirva. Gracias.